Mañana, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, feliz Buen día día. a todos los trabajadores de Crónica. Gracias, feliz día para vos también, Luciano. Igualmente, gracias. Sí, mañana tenemos una audiencia con el gremio, Sí. la continuidad de la audiencia de la semana pasada. Lamentablemente no tenemos mucho para ofrecer porque hicimos un acuerdo provisorio que todavía tenemos que ver cómo lo vamos a pagar. Esa es la realidad. Bueno, ustedes dijeron, o la pagan con subsidio o la pagan con tarifa. Sí, ¿qué es la información que tenemos? Obviamente tarifa en el mes de mayo aparentemente no va a haber, porque nos dijeron que estaban viendo, pero no va a haber, ya estamos en mayo. Junio tampoco tenemos confirmación. Lo que sí nos han dicho es que para el día 15 de mayo, que es cuando hay que pagar la primera cuota de este acuerdo, nos van a anticipar subsidios, no es que nos van a incrementar subsidios, nos van a anticipar subsidios de la última semana de mayo para que paguemos el acuerdo y después se verá si con subsidio o con tarifa se recomponen los ingresos. O sea que la primera cuota está asegurada. El 15 de mayo, probablemente sí, yo creo que va a estar la plata. Está bien, eso es importante. Ya sabemos que el 15 de mayo no va a haber paro. Desde el gobierno anticiparon que, bueno, que habían frenado, lo leí hoy, estábamos leyéndolo en la producción, que mañana se va a conocer que frenaron aumentos que venían para mayo, entre ellos el aumento de los colectivos, pero también dijeron que les van a permitir un incremento en la tarifa, o sea que por ahí viene por ese lado. Sí, a nosotros no nos han confirmado todavía, entendemos que hay una situación, digamos, aumentó en los trenes, aumenta el subte ahora y en junio se va a más de 700 pesos. Una fortuna. Con lo cual yo creo que a más tardar en junio debería haber un ajuste porque si no, ¿qué va a pasar? Mucha gente se va a trasladar del subte al colectivo y eso le va a poner más presión a un sistema de transporte que está trabajando cada vez con menos ¿Cuánto unidades. es, Luciano, la reducción de servicios en este momento? Estamos trabajando, Chiche, contra abril del año pasado, contra este abril hay 7% menos de kilómetros en la calle, 13% menos de colectivo, hay 2.300 colectivos menos circulando Es un número. y 11% menos de pasajeros. Ahora Día teniendo hábil, en perdón, cuenta- sí. Y los feriados hay la mitad Sí. de servicios que había el año pasado. ¿Despidos usaron en ese contexto? Y esto en las próximas semanas probablemente empiece, porque Empiezan los despidos. salvo que haya una recomposición fuerte que hoy no la tenemos en el Pero horizonte. hay un dato que dijo recién, ustedes no escuchan. Yo lo escuché. En fin de semana, la mitad de pasajeros. Los mitad de feriados la servicio. mitad. Y Los feriado O feriados. sea que la igual, gente puede Chiche. pasarse medio día esperando un Sí, colectivo. pero Tranquilamente. pasa acá. O sea, nos pasa. Sí, pará. nos Y pasa a 11% de caída del traslado de pasajeros. O sea, que el 11%, o sea que ¿hasta dónde aguanta la rentabilidad del negocio con esa caída de pasajeros? Hoy la rentabilidad es negativa. Las empresas lo que hacen es el dinero que debería ir para renovar unidades lo están utilizando para pagar gastos corrientes. Con lo cual, ¿eso qué consecuencia tiene? El servicio se deteriora más. Además de la caída de los pasajeros, tenés la pérdida de frecuencia, coches más viejos. O sea, si se sigue profundizando la crisis, vos retirás unidades de la calle, echás trabajadores y tenés un sistema de 18.000 colectivos, de 15.000 colectivos, 14.000. O sea, podés seguir en esa tendencia hasta que te quedas sin servicio. ¿Hasta cuándo? Ahora, la caída puede Claro. llegar a tener que ver con que, por ejemplo, ahora la tarifa de subte, hasta ayer por lo menos la tarifa de subtes era más barata que la de colectivos, ahora cuando sube, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí tenemos un problema, porque nosotros tenemos menos frecuencia, menos servicio, menos colectivo en la calle. Va a haber una presión adicional porque además hay obras en el ferrocarril Roca, la frecuencia va a quedar a la mitad, va a haber un aumento en el subte, eso va a meter más presión sobre el sistema de colectivos Sí. y la verdad que no vamos a tener abasto para cubrir esa demanda, porque seguimos con un nivel de tarifa, entre tarifa y subsidio, 25% menos en términos reales que el año pasado. Fusionó, Y pero no le estamos encontrando la vuelta. hablaba de la sinceramente. frecuencia. Yo lo que notaba es que había una periodicidad de colectivos que solían ir durante la mañana, donde no era pico, ¿no? Durante la noche era más espaciosa, porque obviamente hay menos demanda. Lo que noté en esto de la caída de la frecuencia se da mucho en la mañana. En la mañana se cayó mucho la frecuencia, ¿no? O sea, es más espacioso. A la noche se mantiene porque, era cada 20 minutos, cada 25 se mantiene igual. Pero la mañana la frecuencia cayó muchísimo, ¿no? Bueno, y eso es grave, porque generalmente se trata de cuidar la frecuencia de la mañana, pues cuando los trabajadores salen a trabajar. Claro. Cuando ya tenés recorte en la hora pico, es porque se han agotado muchas otras instancias previas de recorte y las empresas realmente no tienen cómo seguir afrontando sus gastos. Miren a Brasil, ¿eh? Miren a Brasil, que es lo que se viene. ¿Por qué? En todos los aspectos. Porque Y la reforma laboral es parecida a la de Brasil, cómo está tramado el sistema de transporte en Brasil, me parece que al lado del sistema argentino, el sistema de Brasil, ¿sabe qué es? Africano.
Por eso te estoy diciendo. Claro, pero El Chiche, la sistema de tendencia, transporte nosotros de la vamos hacia Argentina, ahí, el nosotros sistema de vamos hacia ahí. transporte colectivo de la Argentina, más allá que te pusieron acá, es excepcional. Por eso es te lo- equivalente a lo que es en Francia el subte. Te acabo de... Nosotros- Pero no me escuchas entonces. ¿O me Pero está escuchaste? diciendo que Brasil no Miren a podemos parar. Brasil, ¿no? Bueno, esa es donde nos dirigimos. La reforma laboral era como la de Brasil. La cantidad de... El nivel de transporte de Brasil es muy distinto a la Argentina y muy inferior. Muy inferior. Yo te digo una cosa, vos que te interesa, que siempre defendés a los jubilados, contame, vos cuando fuiste a Brasil y que vas muchas veces y has ido muchas veces, ¿cuántas personas de tercera edad ves en Brasil? Muchos. ¿Sí? Muchos. Sí, Vos están viste muertos. siempre Guillermo Están Moreno muertos. hace siempre el mismo Los veo chiste. trabajando incluso. Siempre el mismo chiste hace Guillermo Moreno, que tiene razón en eso. Mira, Vos- yo te cuento. Una vez me llamaron para cambiar la imagen de una revista muy conocida que hicimos el lanzamiento de Manchetti y yo estuve viviendo en la empresa Block Editores en Río de Janeiro. Con lo cual estuve casi 6 meses trabajando ahí. En la redacción debía haber un 30% de gente grande. En los talleres había 70. Bueno, yo viví en Brasil, te digo que no. Tenían en Block Editores la rotativa más grande de América Latina. Después la tuvo Clarín. Yo te digo Una mi experiencia rotativa en de Brasil. offset impresionante. Mirá que la de Clarín es grande, ¿eh? Yo te digo mi experiencia en Brasil, Pero poca clase eran media. trabajadores porque eran los únicos que sabían manejar esas máquinas. Yo te digo, poca clase media, salud imposible llevar adelante, muchos trabajadores en la informalidad gigantesco, un sistema laboral como se quiere llevar a la Argentina, que ellos lo llaman de trabajo interrumpido, que digamos que puedes contratar a alguien por 3 meses, 2 meses y liberarlo. Un sistema de transportes muy parecido al que se quiere llevar a la Argentina, que es con grandes centros urbanos, con mucho transporte, pero que después afuera no hay podés nada. comparar, ninguna ciudad del mundo tiene el sistema de transporte que tiene la Argentina. Y lo va a dejar de tener. No lo va a dejar de tener. Bueno, veamos en el Fusaro, tiempo. para vos Igual, lo va a Un dejar solo de- lugar, en todo el conurbano. Perdón, lo mato a Fusaro cuando digo esto, pero... No, bueno. Pero es la realidad. te A lo ver, acabo de vos reconocer podés llegar igual. hasta 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires Sí, simplemente con tomar un colectivo. con 18.000 autos, con 18.000 unidades. Con 14.000 unidades se acaba eso. ¿eh? Pero vos Hay estás unidades que te llevan de Plaza Italia Te acabo de al decir, norte con un solo colectivo. con 18.000 unidades, con 14.000 unidades se acaba eso, ¿o no, Fusaro? Sí, a ver, de hecho, por eso nosotros teníamos 18.000 colectivos en la calle hace un año, hoy ya son 16.000 y Bueno, probablemente... pero ¿por qué eso sucede? Hay gente que tiene auto también. No, pero a ver... Igual nos estamos centralizando solo en Capital Federal y en el No, interior. bueno, estamos hablando de AMBA. Bueno, AMBA. AMBA. pasa lo mismo AMBA. en el interior. El Pensemos en sistema, esto. insisto, de transporte del AMBA es el mejor del mundo. Si lo comparás con Francia, con París, en el subte no, porque el subte te lleva hasta donde se te ocurra el subte. Nosotros el sistema colectivo es excepcional. La reforma del Estado que está haciendo este gobierno nos lleva mucho Luciano- más parecido a Brasil que a Uruguay. Claro, pero yo coincido, Chiche, el tema es que todavía es muy bueno a pesar de todo, Es bueno. pero lo estamos perdiendo. Y la realidad es que la mitad del PBI de la Argentina se produce en el AMBA. Muchos empleadores Claro. tienen abundante disponibilidad de trabajadores, porque son 16 millones de personas muy bien conectadas con un sistema de transporte público que tiene bastante capilaridad. Si se pierde eso, tiene impacto en la economía, tiene impacto en muchas otras actividades, además del propio deterioro del servicio, que recordemos es mano de obra intensiva. Pueden tranquilamente quedarse 10.000 trabajadores en la calle si se sacan 3.000 colectivos de circulación. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Mañana ustedes tienen reunión en el Ministerio de Trabajo, mañana viernes. El lunes, con el paro general de transporte, ¿usted no va a haber colectivo? No, la UTA no adhiere. No adhiere la no, UTA. no, a O ese sea, va a paro no haber adhiere. colectivo, no va a haber trenes, subte ni aviones. Exacto, el 6 de mayo. Pero la UTA va a trabajar. La UTA, por ese motivo, Es por un lo menos dato no va a parar. importante eso. ¿eh? Sí, por 3 horas creo, Chiche, es el... ¿Cómo? Creo que es por 3 horas la medida de Bueno, fuerza. está bien por 3, por 6 o por lo que fuere, pero Sí, lo sí. importante es que la UTA va a estar, va a haber colectivos. ¿Y qué esperan, Luciano, que mañana les digan en la reunión? Porque ya les dijeron en la primera parte, como para levantar el paro que habían propuesto, que iban a tener un arreglo, que les iban a dar la plata en adelanto de subsidios, como nos acabas de decir, para poder cumplir con la primera cuota. ¿Pero qué esperan que les digan mañana? ¿Que se reafirme esto del aumento del boleto? Sí, a ver, nosotros, lo de mañana es una audiencia entre empresarios y la UTA, donde obviamente la UTA lo que busca más allá de estos bonos es una recomposición salarial que aún no estamos en condiciones de ofrecer. El diálogo con el gobierno, lamentablemente, lo que nosotros percibimos es que está todo muy supeditado a la política económica, o sea, la prioridad es bajar la inflación,
cuidar el superávit fiscal y hoy la sustentabilidad del transporte no es un tema prioritario en la agenda. Con lo cual la tarifa no sabemos cuándo va a volver a aumentar, los subsidios tampoco, la inflación todavía está en 2 dígitos mensuales y la variable de ajuste es la cantidad de los servicios. Ese marco nosotros todavía no vemos de qué manera va a cambiar y estamos muy preocupados porque las semanas pasan y la realidad se está viajando cada vez peor. Bueno, mientras sea achicar la frecuencia no hay problema, el tema es cuando empieza a caer la gente, ¿no? Cuando empiezan a tener que echar a la gente. Es que la chica de frecuencia inevitablemente, si se hace permanente, sigue con pérdida de trabajo. Sí, Porque obviamente. Luciano, te agradezco mucho la gentileza de haber venido. Ustedes saben que la culpa de todo lo que pasa en el transporte es de Luciano. La tiene Fusaro. Siempre decís lo mismo, Chiche. Es que es así. Sí. Si él abriera el bolsillo, fuera un poco más generoso, tenés colectivo para tirar el techo. Totalmente. No, Milei no tiene nada que ver. Esto es Fusaro. Milei nunca tiene nada que ver. Esto es Fusaro, todo es Fusaro. Bueno. Gracias, Luciano. No, gracias a vos, Chiche. Feliz día. Y feliz día. Bueno, Diego Ricciardi, vivo y en directo.